Chile, México, Perú y Estados Unidos. En pantalla pueden ver los próximos cursos que se dictarán en Perú y en Chile. Si quieres saber más, visítenos en nuestra página web en la sección calendario o escríbanos a informacion@pmm/ps.com. Mi compañera está poniendo los links dentro del chat que tienen en la parte inferior derecha. Todos los años, además, celebramos la Conferencia Internacional Global Asset Management con temas asociados a las últimas tendencias en gestión de activos, Facility Management, Big Data e IoT. Las nuevas fechas para este año del 2020 son el 13 y 16 de julio. Si están interesados pueden escribirnos a los mismos contactos que están dentro del chat. Bueno, muchas gracias por su atención y damos paso al ingeniero Nelson Cuello para que dé su webinar sobre la búsqueda de una metodología para llegar a la excelencia operacional. Muchas gracias. Ingeniero Nelson. Perfecto. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde estén. Un gusto de estar con ustedes y compartir 45 minutos y hablar de excelencia operacional. Yo siento que creo que se escucha bien. Si hay algún problema, me avisan y lo conectamos ahí con nuestra coordinadora. Vamos entonces. Bueno, muchas gracias por estar acá conectados. La idea, puse un título un poquito tal vez presuntuoso, pero vamos a ir desarrollando la idea en la medida que vayamos avanzando. La búsqueda de una metodología para llegar a la excelencia operacional. Vamos entonces, estimados. Ahí hay una orquesta sinfónica que seguramente ustedes habrán asistido, en donde aquí existe una coordinación, en donde el producto es la música, que es donde tú estás dispuesto a pagar por esa música, y en donde todo tiene que funcionar correctamente, en el momento adecuado, en el tono adecuado. Aquí no hay egos. Todo tiene que funcionar en una cierta armonía. Tiene los oboes, las cuerdas, todo tiene que funcionar para que el sonido, el producto de esto, sea lo que tú estás dispuesto, insisto, a pagar por esto. Pero veamos una orquesta un tanto distinta. Esa orquesta no tiene nada de diferente respecto de la anterior, en donde todo tenía que funcionar para que el producto que de ahí saliera sea el producto que tú quieres escuchar. Aquí, ¿y el cliente quiénes son? Bueno, los asistentes a ese evento. Particularmente esto lo que tenemos aquí es la cadena de valor de una empresa. Y la cadena de valor de una empresa, ¿verdad? Que el cliente ya no es un grupo de personas que está escuchando, sino que aquí se está recibiendo un producto. Y de la misma forma que anterior, para que el producto esté en la calidad, en la cantidad y en la oportunidad, y que esté a un precio que sea un precio justo, tiene que funcionar todos estos elementos que están aquí. Innovación y desarrollo, los mercados, el mercado proveedor, el make, el delivery, el search, el nuevo proyecto. Es decir, todo tiene que funcionar de alguna manera. Y de alguna manera también tiene que funcionar con la armonía que estamos buscando en el tema anterior. Ahora bien, si en la orquesta que vimos anteriormente, lo importante era la melodía, el ritmo y una serie de elementos que están asociados a la música, aquí lo que queremos observar, lo que queremos ver es que se den ciertos elementos en temas de flexibilidad, de flujo continuo, de tiempos de respuesta el lead time de nuestros productos, alianzas, estrategias colaborativas, eficiencia en abastecimiento, es decir, tiempo total de ciclos, ciertos elementos. Y todo lo que yo haga en una organización, en la lógica de la excelencia operacional, tiene que ser capaz de
abarcar cada uno de estos elementos. Obviamente, si yo ataco solamente uno, van a haber elementos que no están en la lógica que yo quiero, sino que tengo que atacarlos de una manera completa a todos. Pero por supuesto, debo partir, y vamos a ver más adelante, debo partir por algunas y por otros, algunas áreas, y luego seguiré avanzando. No puedo tomar todo el espectro completo. Entonces, cuando yo pienso en excelencia operacional, estoy pensando en que una organización actúa, hace lo correcto, correctamente, consistentemente. Es decir, uniendo el mundo de las personas, los métodos, las máquinas, o sea, y el tiempo, si usted quiere, en el fondo, el tema de las 4M. Entonces, básicamente, estimados, como primer concepto, aquí la cadena de valor, independientemente del producto o servicio que estemos haciendo, lo que estamos buscando es que todo esto trabaje en una cierta armonía, haciendo lo correcto, correctamente, consistentemente. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? La búsqueda del camino de la excelencia es generar una filosofía de trabajo. El camino de la excelencia es más que el uso de una herramienta. Muchas veces, y vamos a hablar de eso más adelante, intentamos a veces poner ciertas modas. Mira, está ocurriendo esto en tal parte, hagamos lo mismo, a esta empresa le fue bien con esta herramienta, hagamos lo mismo, etcétera, etcétera. Pero en la excelencia como concepto es la necesidad de una filosofía de trabajo en donde haya elementos que estén presentes. Hasta aquí son cosas todavía un poco soft, pero revisémoslas y luego vamos avanzando un poquito. En donde la disciplina, ¿verdad?, esté presente, ¿verdad? Disciplina en el sentido de hacer cumplir las cosas que hemos dicho, la rigurosidad, la innovación, el compromiso. En la liberación de talento, mire qué importante, aquí podríamos estar un par de horas conversando de liberación de talento. Necesitamos la liberación de talento en la lógica de la innovación incremental y no solamente la innovación disruptiva. Hay un tema, todo sistema que está avanzando hacia la excelencia operacional, que está haciendo las cosas bien, que está mirando un futuro distinto, eficiente, necesita de liberación de talento. Talento de las personas, trabajo en equipo. Es decir, que todos estos elementos, cuando estoy buscando esa filosofía, esa forma de hacer, que todos estos elementos estén presentes y que me permitan lograr la excelencia en todo lo que hacemos. Es decir, necesito algo que le puedo llamar metodología, necesito algo que me ayude a explotar un poco estos conceptos que están ahí y que permitan apuntar a la excelencia operacional. Disciplina, rigurosidad, cada uno de estos conceptos los podemos ampliar todo lo que ustedes quieran. No da para este webinar, sin embargo, vamos a hablar que son importantes, son fundamentales para el desarrollo de este sueño, que es ser mejores en el futuro, y en el futuro, ojalá, de corto plazo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado cuando intentamos hacer un cambio en la organización. Tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver los contextos organizacionales. Les voy a contar, yo he visto muchos procesos muy interesantes, pero he visto más procesos fallidos, en donde no se ha considerado, se ha identificado la herramienta, la metodología, la filosofía, llámenle como ustedes quieren, ¿verdad? Se ha identificado, pero no se ha considerado el contexto organizacional de la compañía. En el sentido, por ejemplo, si venimos, por ejemplo, de una huelga, si viene de otra herramienta fallida en el pasado, si viene de una cantidad de proyectos como ISO, como BRC, como una 22.000, como la 50.000, como la 55, o sea, un montón de proyectos, nuevos proyectos de productos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que buscar el momento justo y crear las condiciones para poder intervenir con una filosofía o una metodología que de alguna manera le dé sustento a lo que estamos haciendo. O si no, empezamos a construir castillos en arena movediza y lo que va a ocurrir
el tiempo, que ojalá te vaya bien, pero probablemente, como no consideraste estas variables organizacionales que dicen relación con clima organizacionales, al final vas a tener un problema. ¿Y qué método? Bueno, aquí una frase, una metodología de gestión cuya filosofía sea la prevención. Miren qué interesante. La prevención. O sea, una filosofía que ataque la prevención de la problemática. Prevención en todo, prevención en seguridad, prevención en calidad, prevención a todo. Eliminación sistémica de pérdidas. Todos los modelos, lo que están apuntando en el fondo es a eliminar pérdidas. Tú eres excelente en la medida que tu empresa, ¿verdad? En el tiempo lo que va haciendo va bajando los precios vía agregación de valor de tus productos o eventualmente también estamos en una lógica de eliminar la pérdida, bajando los costos, eliminando claramente estas pérdidas. Entonces, y extensión de la ciclo de vida de todos los equipos, es decir, mis activos que tengan un ciclo de vida mucho más amplio. Entonces, y es basado en el aporte de las personas. Entonces, tres conceptos fundamentales. El método de hacer la prevención, que voy a hacer para que las cosas que no ocurran, las cosas que no son buenas. La eliminación de las pérdidas en una sistemática de eliminación de pérdidas. La extensión de ciclo de vida, pero miren lo que está ahí, basada en las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la liberación del talento humano, está dirigido específicamente a este concepto, las personas, en donde, y ahí hay algunos conceptos, personas, participación, autonomía, cambio cultural, creación de conocimiento, habilidades y autogestión. Insisto, podríamos estar en cada una de estas conversando bastante. Voy a tomar una, por ejemplo, creación de conocimiento. Es decir, ser capaz en una organización, en la lógica del método que vamos a elegir, sea capaz esto de estar constantemente todos los días creando conocimiento. En mantenimiento decimos que una falla es una oportunidad de aprendizaje que dice relación con que, dado que ocurrió la falla, tú analizas el fenómeno, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, seguimos avanzando con una causa raíz, desarrollamos un plan de manera tal de atacar esas causas raíces y de ahí obtenemos una solución. Pero además de la solución, obtenemos conocimiento. Cuando un operador, cuando un mantenedor hace un trabajo que está asociado, que está formalmente asociado a una hora y lo hizo en 20 minutos por algo que hizo distinto, bueno, ¿cómo tomamos ese conocimiento, lo ponemos encima de la mesa y que todos los operadores lo hagan igual? Si nosotros no somos capaces de tomar ese conocimiento y explicitarlo, lo que va a ocurrir es que cuando vaya otro operador, nuevamente te va a demorar una hora. Como ejemplo, básicamente. Y los conceptos de personas y los conceptos de prevención, pérdida y expresión del ciclo. ¿Qué estoy diciendo con esta lámina en el fondo? Que hay una componente muy importante asociado a las personas, ¿verdad? En participación, en autonomía, en cambio cultural. ¿Y cuál es aquí la gracia de este tema? La gracia, ¿y cuál es el fondo de esto? Es que tenemos que ser capaces que en una primera instancia en el proceso de transformación disminuir las pérdidas. Primero, obviamente, identificar las pérdidas. Segundo, evaluar las pérdidas. Tercero, priorizarlas, porque no podemos atacarlas todas, tenemos que priorizarlas y actuar en consecuencia. Es decir, tenemos pocos recursos, pero bueno, apuntemos esos pocos recursos en las pérdidas más importantes que se están generando, que van en desmedro de nuestro resultado económico, de nuestro resultado como empresa, digamos. Entonces, pero no solamente, y aquí un concepto muy importante, tiene que ser un método, o sea, el método que estamos buscando tiene que ser un método que esté focalizado en estas pérdidas, en identificar. Y aquí tenemos distinto, en la lógica de TPM tenemos las 16 grandes pérdidas, y en Lean tenemos 7 grandes pérdidas, pero podemos ir, esto no está grabado en piedra, nosotros podemos ir identificando, probablemente ya tenemos, ¿cierto? Pero lo importante aquí es tener una evaluación, como les dije. Primero, recuerden bien, primero, identificar las pérdidas, que es lo que queremos trabajar, luego evaluar, segundo, priorizar en función de esa evaluación monetaria, y cuarto, actuar en consecuencia. ¿Quiénes? Bueno, toda la compañía, ¿verdad? Van a haber grandes problemas, van a haber problemas medios y problemas pequeños.
Pero ojo, cuando identifiquemos las pérdidas, tenemos que ser capaces de poder poner metas importantes. Miren acá un ejemplo muy simple. En la parte izquierda tenemos la forma occidental. Siempre estamos tratando de, para el próximo año, mira, tenemos un rendimiento de 85%. ¿Cuál es el rendimiento más que se nos viene el próximo año? Bueno, tratemos 86. Tenemos tal velocidad. ¿Cuál va a ser el objetivo? Subámosle 5%. ¿Cuánto venimos subiendo para atrás? Estuvimos subiendo al 5%. Bueno, pongamos una meta 6%. O sea, esa es la lógica de muchas compañías, no digo todas, pero de muchas. O sea, no estamos mejorando, sino que recuperando pérdidas en el fondo. ¿Cuál es la forma, en una lógica oriental, en una lógica de trabajo ya de largo plazo? Bueno, es decir, ¿hasta cuánto podemos llegar? Y en función de hasta cuánto podemos llegar, podemos definir nuestros objetivos, ¿verdad? Si yo puedo llegar, estoy en 80, lo máximo que puedo llegar es a 95, bien, ¿cuál es el plan para llegar a 95? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? Y me genero objetivos de largo plazo en donde existe el compromiso de poder avanzar en esa línea. Es decir, esta lámina lo que quiero mostrar es que pequeños, digamos, cuando no sabemos cuánto perdemos, vamos poniéndonos metas muy cortas para adelante, ¿verdad? Pero cuando sabemos el total de la pérdida, ¿y qué es lo que es una pérdida? Es la comparación entre lo ideal y lo real. Esa es mi pérdida. Lo real y lo ideal. Esa es la pérdida. ¿Por qué? Porque la máquina viene comprada para ciertos parámetros. Y yo lo estoy usando en un 10% más bajo. Bueno, ¿qué estoy haciendo para ganar ese 10% adicional? La empresa tiene una condición real y vivimos justificándola. En muchas empresas, ¿verdad? Siempre tenemos y gastamos mucha energía cuando no logramos los resultados, ¿verdad? El por qué, en explicar por qué estos resultados no se cumplen. Y tenemos muchas, pero muchas excusas y respuestas y normalmente lo que estamos haciendo en el fondo es ocupando esta energía, ¿verdad? Solamente en dar estas excusas. Muy importante esta gráfica del profesor Yasui Mai que dice condición real actual, ¿verdad? Condición ideal, esta es la pérdida en el fondo, la condición real versus la condición ideal, esa es la pérdida, y bueno, esta es mi mirada hacia la excelencia. Esta es la mirada hacia la excelencia, utilizando en particular, cuando estamos trabajando en la condición ideal, excelencia, ocupamos el ciclo PDCA. Pero cuando estamos trabajando ya en la pérdida, antes de la condición ideal, hacemos lo que se llama el CAPDO, el Check, Analyze, Plan, Do, ¿verdad? Pérdida de costo, y bueno, lo que nosotros queremos llegar es pasar de esta condición de pérdida a la que nos encontramos en muchas organizaciones, no digo en todas, pero en muchas de las organizaciones, y pasar, ¿verdad?, a esta zona de condición de excelencia, en donde necesitamos, fíjense lo que voy a decir, voy a repetir, necesitamos el aporte, ¿verdad?, creativo, el talento de las personas que están conformando la organización. Y para que tengamos ese aporte, vuelvo a un concepto que ya dije hacia atrás, dice relación con, antes de comenzar, entender muy bien la cultura de la compañía y el contexto operacional de la compañía. Pero la pregunta es, dado que hemos hablado de estas cosas que son muy interesantes, ¿verdad?, hasta aquí, la pregunta es, ¿nos gustaría esto para nuestras empresas? Por supuesto, yo no creo que alguien no quiera, siempre estamos pensando en cómo mejorar, esa es la lógica. El problema, pensamos en cómo mejorar, que eso es muy distinto en cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Le añadiría valor a incorporar una metodología? Invierto recursos, al parecer, por lo que hemos conversado, es el sueño de una compañía y el sueño de todos los que conformamos en la empresa, ¿verdad? Y por lo tanto, la respuesta es sí. Lo más probable, alguien podrá decir, la verdad que no me interesa, bueno, sería muy raro, digamos, pero sí nos interesa. Pero, ¿verdad? Pero, más preguntas, ¿cómo se hace? ¿Verdad? ¿Cuánto dura este cambio? El poner una herramienta encima de la mesa y empezar a trabajar? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Se puede copiar lo que hizo la empresa X? Normalmente, las modas, ¿verdad? Mira, aquí una empresa muy parecida a la nuestra, aplicó tal método, le fue bien, y nosotros queremos hacer lo mismo. Esa es una cosa que siempre uno escucha en el mercado, ¿verdad? La respuesta es, si esto agrega valor, entonces realicemos un programa y vamos adelante.
Y la pregunta es, ok, sí quiero. Me interesa este tema, me interesa este concepto, ¿verdad?, de la armonía, de todos trabajando en conjunto, buscando un norte, la excelencia. Quiero, buscando las pérdidas, eliminando pérdidas, buscando dónde puedo llegar, ¿verdad?, en función de eso, fino. ¡Qué maravilla! Si la pregunta no es esa, la pregunta es cómo lo hago, primero. Y segundo, ¿qué tengo encima de la mesa como para poder hacer esto? ¿Qué tengo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay hartas cosas. Hay una cantidad de cosas interesantes, unas más y otras menos, pero interesantes. Entonces, antes de eso, contexto de la metodología. Algunas preguntas que la gente se hace y algunos comentarios. Trabajo adicional por la misma paga, no tengo tiempo para más actividades, otro proyecto más, por favor, otro proyecto más, si tengo esto, como el malabarista, cuando le tiran 2, 3 y 4 y empieza a jugar, ya le llegan 10 y ya no alcanza. ¿En qué momento, si no tengo tiempo, no me gusta el mantenimiento, yo soy operador? No me hagan, no creo en el concepto del mantenimiento autónomo, no, yo soy operador. Me piden que le haga el trabajo de mantenimiento, que implemente el mantenimiento, el señor Pérez le va bien, él es bueno. Ok, lo haré, pero solo para cuidar el trabajo. Muchas veces, porque hay que, o sea, si este sueño es real, queremos hacerlo, está en la estrategia de la compañía, no debemos olvidar, y esto lo digo con la experiencia que tengo en este tema, no debemos olvidar que esto lo tenemos que hacer con las personas. Ya puse una lámina en donde dije que hay más elementos asociados a las personas que técnicos, ¿verdad? Ok, lo haré solo para poder, debemos conocer el contexto operacional y poder trabajar. Y hay un elemento que a mi juicio, yo vengo de los fierros, soy ingeniero, pero hay un tema que me di la vuelta completa y el concepto de gestión del cambio es un tema muy importante, sobre todo para este tipo de estrategia de introducir metodología de excelencia. Porque ¿qué pasó que no funcionó? Bueno, ¿qué pasa porque no se funciona a veces? Porque no se consideraban estrategias para el desarrollo del factor humano y no hubo acciones específicas para actuar sobre la cultura de la empresa, que es muy importante. Entonces, estos programas no son eficaces debido a que se asumen como un programa técnico. Y no lo es. Es un programa de personas y técnicos. O sea, ambos elementos tienen que estar aquí, tienen que estar incluidos en esto. A mí me pasa que en algunas ponencias, ¿verdad?, uno habla de estos temas, y yo lo he hecho varias oportunidades, ahí se juntan en los congresos, y yo pregunto, como una experiencia, digo, bueno, levanten la mano todos los eléctricos, se levantan todos los mecánicos, y levantan la mano todos los mecánicos, y cuando 200 personas en una sala y dicen, bueno, levanten las manos todos los de recursos humanos. ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Qué pasa? No hay nadie. Y estas cosas necesitan de estas ayudas, desde recursos humanos, desde la gerencia de personas, desde esta mirada distinta. Uno podrá aportar los temas técnicos, pero estos otros temas son muy relevantes. Entonces, el contexto son mitos, experiencias, edades, comunidades, historias sindicales, tensiones internas, estilo de liderazgo, filosofía, celos profesionales, etc. Estos elementos se deben considerar a la hora de iniciar un proceso como este. Pero bien, ¿qué camino tomamos? O sea, hasta aquí hemos hablado, hemos hecho algunas consideraciones respecto de esto, pero por ejemplo, veamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos encima de la mesa? Kaizen, SMED, normas ISO, todas las normas ISO, todo desde todas las 9000, 22000, etcétera, etcétera, TPM, Lean, RCM, Six Sigma, seguramente las conocen todas, y otros, no digo que más. Si el problema es, y aquí tiene que ver con esto, estimados amigos, ¿cuál ocupo? ¿Cuál ocupo? ¿Cuál de todas las herramientas esas ocupo? Entonces yo pregunto, ¿cuáles son mis dolores? Por decirlo de alguna manera, no sé, ¿cuáles son mis dolores? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cuáles son mis situaciones problemáticas que tengo que resolver? ¿Verdad? Y en función de mi problemática, yo elijo
la herramienta que voy a utilizar. Pero no todo me sirve. No todo me sirve. Esto es como ir al médico, ¿verdad? O ir a la farmacia, ¿verdad? Y le pregunto al farmacéutico, ¿qué necesita? Deme de todos los remedios porque estoy enfermo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué te duele? ¿Cuál es el síntoma? Porque si usamos todo, yo he visto en algunas organizaciones, ¿verdad?, que se usan una mezcla de todas estas cosas al final. Claro, una mezcla, si está bien enfocado y sabemos perfectamente cuáles son mis problemas, no habría ningún problema, para que la redundancia, pero claramente debo identificar cuál es mi problemática y en función de mi problemática actuar. Y eso es un tema fundamental. Muchas veces no sabemos cuál es esa problemática. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Es tu problema un problema logístico? ¿Es un problema asociado a calidad e inocuidad? A mano derecha. ¿Es un problema asociado a la confiabilidad de tus activos o es un problema asociado a riesgo? Pueden haber muchos más. O sea, ¿cuál es tu problema? Pero fíjense, y hagamos el nexo con las láminas anteriores. Esto en el fondo se está identificando, en el fondo lo que está identificando es cuál es tu pérdida mayor. Si es un problema logístico, seguramente van a haber muchas pérdidas en el tema logístico. Si el tema es inocuidad, seguramente, y calidad, seguramente estás teniendo muchos problemas en eso. O sea, ¿cuál es tu problema de fondo? Y en función de tu problema de fondo, inicia el camino hacia lo que tú estás buscando, hacia lo que tú quieres. Pero esa identificación debe generar una necesidad para encontrar lo que tú estás buscando. Entonces, ¿qué tenemos? Proveedores. Hay un tema de proveedores. Hay un tema de métodos, de abastecimiento. Tiene un problema de productividad, inocuidad, logística, confiabilidad de los equipos, planificación y programación, habilidad de las personas, accidentabilidad, costos, expectativa de los clientes, eficiencia energética. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino que tú quieres tomar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer al principio? Y en función de eso, o sea, no es la metodología que le sirvió a la empresa X y como le fue bien, aplicarla en tu empresa. Es al revés. Elegir cuáles son tus objetivos y tu problemática y en función de eso, salir a buscar el método que más te acomode. Todos los métodos, y escúchenme bien, todos los métodos son excelentes métodos. Son excelentes métodos. El punto es que cómo lo vas a usar y cómo lo vas a aplicar y en qué contexto lo vas a aplicar. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, si tu problema ahí tiene un tema de setup, es decir, estás ocupando demasiado tiempo en setup, ¿verdad? Y eso corresponde a una gran pérdida asociada, bueno, puedes partir por esa pérdida porque en el fondo si aplicas setup, usando la metodología, una metodología japonesa, que en el fondo lo que hace un ordenamiento de actividades y trabajo y mejoramiento continuo en esas actividades, bueno, SMED puede ser la solución a tu problemática. Si tu problema tiene que ver con confiabilidad, bueno, la aplicación de RCM, el análisis de los modos de falla, ¿verdad? Y actuar en función a la metodología te puede resolver un problema también, puede ser una herramienta muy útil. Six Sigma, si quieres analizar la variabilidad de tus procesos, bienvenido, digamos. Si quieres trabajar en 5S, ¿verdad? Con las 3 S de cosas, las 2 S de persona, con la clasificación, con el orden, etcétera, etcétera. Bueno, es una herramienta excelente también. Lean Manufacturing con su filosofía y todo lo que hay debajo de Lean, que incluso hasta TPM 5S engloba mucho más que eso, la filosofía Lean, ¿verdad? Entonces, bueno, también Kaizen, TPM, ¿para qué decir TPM? También como una herramienta bastante potente que parte en el make, ¿verdad? Parte en el make y luego va creciendo, que tiene su propia lógica de world class con sus pasos de... Pero todo esto centrado acá. Todo esto centrado en la lógica de las personas. ¿Cómo lo estoy haciendo?
Hay un tema muy importante que hay que considerar cuando uno está trabajando en él. Tiene que considerar, y esto tiene que ser considerado anteriormente, que existe esta famosa curva de la J. Bueno, que existen dos, Edward Murphy y modelo Albrecht, son dos personas que de alguna manera se pelean esta creación, digamos, pero es que tiene que ver con temas más empíricos, y que dice que cuando tú estás buscando, tienes una condición actual, y luego subes a una condición futura de excelencia, ¿verdad? Van a pasar, para llegar arriba, vas a tener que pasar algunos sobresaltos. Y esos sobresaltos son que a lo mejor lo que tú estás buscando no se va a lograr. Todo lo contrario, si tú estás buscando eliminar una pérdida o disminuir una pérdida o eliminar modos de falla o ser más confiable, mayor disponibilidad, lo que puede pasar al principio es que no solamente no subas, sino que tengas resultados y bajes. Esto es algo que muchos de los gerentes y muchas empresas no entienden. No entienden porque lo que quiere inmediatamente un gerente es que, dado que estoy acá ocupando la metodología, ojalá al mes siguiente, ¡paf!, esté en la condición de excelencia. Eso no ocurre. No ocurre porque ya comenté y ya expliqué que estos son procesos, y seguramente a lo mejor lo puedo decir de otra manera, que estos no son proyectos, miren lo que voy a decir, tal vez sea un poco disruptivo, pero no son proyectos técnicos, son proyectos de personas y técnicos, pero tiene una componente personas muy amplia, y por lo tanto este cambio que se debe generar en torno a la liberación de talento tiene un delay, y ese delay probablemente va a hacer que los resultados, en vez de subir, bajen. La dimensión de esta bajada, ¿verdad?, si es más hacia abajo o más leve, va a depender de la planificación que hagamos respecto de lo que estamos haciendo. ¿Ah? O sea, la transición requiere una metodología comprobada, ojalá comprobada, práctica y ajuste, criterio y disciplina, es decir, todos estos elementos que de alguna manera ayuden, ¿verdad?, a que esta curva sea lo menos hundida posible, por decirlo de alguna manera. Y miren lo que aparece en el final de la industria 4.0, que no es que venga, ya está con nosotros. Y ahí podemos hablar otro tanto de esto, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Y ahí hay un ejemplo de lo que significa excelente. Significa equipos confiables, entornos limpios, etcétera, etcétera. Tenemos ahí generación de conocimiento, bueno, una serie de cosas que que son importantes y es lo que uno quiere llegar. Algunos elementos importantes que me gustaría comentar con ustedes ya para terminar con esto. Algunos elementos que revisemos. Necesidad real del cambio. O sea, necesidad real de cambio. Para incorporar una herramienta que esté asociada a una problemática, que tenga el componente persona y que la gerencia quiera llevarla a cabo y que esté dispuesto en los primeros tiempos, meses, ¿verdad?, a lo mejor no mejorar, sino que bajar estos conceptos que hemos puesto, ¿verdad?, tenemos que entender que realmente necesitamos ese cambio y la gerencia está interesada en hacer ese cambio. Pasa normalmente que estos cambios o esta introducción metodológica se da a nivel de mitad de la organización o a mitad del cronograma, del organigrama, y la verdad es que si cuando parte a mitad no pasa mucho, necesitamos una necesidad real de cambio, pero de toda la compañía. Primer elemento importante, o sea, no embarcarse en una de estas herramientas en donde la necesidad de esta incorporación no está clara. Como no está clara, lo más probable que ocurra ahí, es que no funcione, porque a poco andar, ¿verdad?, se va dejando de lado y hay otras necesidades. Es decir, yo tengo un sueño de hacer cosas distintas, pero si no tengo la necesidad, primero, y segundo, no tengo el apoyo, no va a pasar nada. Y no estoy diciendo nada nuevo, que para cualquier proyecto es exactamente lo mismo. La elección del método. La elección del método en función, ya lo dijimos anteriormente, esto es un resumen, la elección del método tiene que ver con asociado a mi problema, no a cualquier problema, a mi problema. Ya lo conversamos en la lámina pasada. Si mi problema es, acuérdense ustedes, calidad y inocuidad, si mi problema es
confiabilidad, si mi problema es riesgo, si mi problema es logístico, cuál es mi problema. Si en función de mi problema, ¿verdad?, yo actúo en función de esto. Multiplicación de conocimientos. Aquí hay yo voy a decir, tal vez no sea tan técnico lo que voy a decir, esta multiplicación de conocimientos, una democratización del conocimiento, ¿verdad? Primero, dijimos una fábrica que aprende, lo dijimos hace algún minuto, una fábrica que aprende, es decir, que está en un constante aprendizaje de la problemática que va teniendo. Si yo no soy capaz de aprender de mis problemas, entonces estoy perdiendo conocimiento. La séptima pérdida está en la lógica del Lean, falta no ocupar el conocimiento. Y por lo tanto la multiplicación de conocimiento es fundamental. Yo necesito en cualquiera, todos, si hacemos un pequeño resumen en RCM, ¿qué es lo que busca? Grupos para trabajar sobre equipos. ¿Quiénes conforman su grupo? Operadores y mecánicos. Es decir, ¿dónde estoy buscando conocimiento? En el piso de planta. En TPM, ¿qué es lo que hago? Busco pérdidas. Cuando busco pérdidas, ¿verdad?, hago CAPDU o equipos de mejora. ¿Dónde voy con esto? Bueno, trabajo con el piso de planta. El Lean, trabajo con el piso de planta. La lógica Kaizen, trabajo con el piso de planta. No hay magia en esto. No hay magia. Todos los métodos apuntan a buscar el conocimiento de la liberación de talento en el piso de planta. Y esto no es distinto. Involucramiento de todas las personas. Tenemos que involucrarnos a todos. Cuando trabajamos en una, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Si estamos trabajando, queremos aumentar la confiabilidad del equipo, trabajamos en una lógica de RCM, ¿verdad? Y vamos trabajando en eso. Bueno, nos interesa que almacén esté conectado, que finanzas esté conectado. Es decir, nos interesa que el entorno también esté conectado a lo que estamos haciendo, porque vamos a necesitar de ello en algún minuto. Por lo tanto, tratar de involucrarlo. Tal vez no todos al mismo tiempo, pero sí ir de a poco avanzando en esta lógica distinta que estamos tratando de hacer. Uso óptimo de los recursos. Objetivos, metas e indicadores de desempeño. Vaya qué tema este, ¿no? Podríamos estar varias horas conversando de esto. Qué importante es fijar los objetivos que queremos hacer e indicadores, metas de desempeño. Esto es fundamental, porque muchas veces vemos la empresa y vemos un mapa de una empresa y no vemos una empresa, no vemos un continente, vemos islas que están conectadas, ¿verdad? Algunas conectadas y otras no conectadas. Entonces, estamos siempre en la lógica de estar peleando por los indicadores. Un indicador que le viene bien a uno, le viene mal al otro. Entonces, ¿cómo hacemos un enrejado, una matriz que permita hacer esto? Pero para esto tenemos que tener claro el objetivo, las metas, tenemos que tener claro cuáles, en el fondo, objetivos que de alguna manera estén conectados y que cuando uno mejora, el otro también mejora. Ahí podemos hablar un buen rato, no tenemos el tiempo para hacerlo. Y definir también cuáles son los indicadores de desempeño y los indicadores de resultado. Indicadores de resultado, ¿verdad?, ¿qué es lo que estoy logrando? Pero los indicadores de desempeño, tal vez, no digo que es más importante, pero a la par, es qué estoy haciendo para lograr los resultados. Si los indicadores van para arriba, que sería bueno en algunos casos de indicadores, mis indicadores de desempeño, es decir, lo que estoy haciendo para esos indicadores, también debe ir para arriba. Es decir, si mis indicadores van para arriba y mis indicadores de desempeño van para abajo, significa que estoy haciendo cosas que no sirven de nada y al final, o indicadores de desempeño que van para arriba, estoy haciendo muchas cosas, muchas actividades y los resultados van en otra dirección. Significa que lo que estoy haciendo no está en línea con lo que yo quiero buscar. Estoy haciendo desempeños que no corresponden. Liderazgo efectivo en todos los niveles, por favor, sin dudar. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo qué significa esto. Criterio, disciplina y persistencia extraordinario. Aplicación de resultados, reconocimiento, celebración. ¿Qué? Aplicación, resultados, reconocimiento. ¿Por qué digo esto, digamos? Porque cuando incorporemos una herramienta de excelencia profesional, tenemos que ser capaces, como vamos a bajar al piso planta buscando esa respuesta que muchas veces creemos que estamos arriba y nosotros las damos, ¿verdad? Los gerentes dan todas las respuestas y todas las soluciones, pero tenemos que ser capaces de ir al piso planta para buscar estas soluciones que muchas veces están ahí. Fíjense ustedes que en el estudio empírico, te lo digo yo, en el estudio empírico, que muchos de los problemas, casi el 90% de los problemas, se pueden resolver con análisis de causa-raíz asociado a un por qué, a un brainstorming, qué sé yo. O sea, son cosas que dejamos de hacer, cosas que no consideramos, y muchas veces
esos conceptos, esos elementos los tiene la gente del piso planta y nos da muchos beneficios cuando somos capaces de sacar ese conocimiento que está ahí. Nuevos desafíos, continuo en Direccionaría la Excelencia. Bueno, pues, en general, si tuviera que resumir, incorporar una herramienta de excelencia operacional, incorporar herramientas requiere de un profundo análisis. Quiero decirles que muchas veces cuando me he encontrado en algunas empresas en que uno va y pregunta, sí, intentamos hacer 5S hace tiempo, intentamos hacer TPM, intentamos hacer tal cosa y fallaron. Tú tienes una oportunidad. Sí, volver a retomar con una herramienta de excelencia operacional, dado que falló en el pasado, cuesta muchísimo, muchísimo. O porque fue la forma de introducción equivocada, o porque fue el método equivocado, o porque no tuvo el respaldo de arriba, o porque no se consideraron elementos de la cultura. Quiero decirles que es mucho más fácil equivocarse y fracasar que lograr los resultados. Son pocas las empresas que pueden decir, nosotros nos ha ido bien con esta herramienta, o este método, o esta metodología, o filosofía, nos ha ido bien, y los resultados son estos. Muchas veces se aplica, a veces en algunos casos he visto, se aplica bien, pero no se ha podido saber cuál es el gap que tú lograste y qué es lo que lograste aplicando el método. Es una tarea, muchas organizaciones quieren hacer cosas, y seguramente muchas las han hecho, otras muy bien, otras medianamente bien, y otras se han caído, y eso ha generado una cicatriz en la organización, porque para comenzar nuevamente cuesta mucho, porque hay que levantar un grupo humano y reincentivarlos, o motivarlos, o comprometerlos nuevamente, de manera tal de que tomen una cierta dirección. No es fácil, pero los resultados cuando se logran son maravillosos. Repito, maravillosos. Hay que trabajar mucho, esto requiere de un compromiso muy potente de toda la organización, y los resultados se pueden lograr. Estimados amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Son 45 minutos muy apretados. Traté de ponerlo al tanto y espero que nos veamos en otro webinar por ahí o en los magísteres de PPM en el futuro. Muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias al ingeniero Cuellar. Saludos a todos. Recuerden, por favor, que... Saludos, profesor. Recuerden que el webinar está patrocinado por PMM, Business School, Escuela Nacional Operativa, Gestión de Activos, Facility Management y Excelencia Operacional, y por PMM, Institute for Learning Consulting, Asesoría y Evaluación en Gestión de Activos, Facility Management, Excelencia Operacional y Cambio Cultural. Estamos en Europa, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Recuerden que nuestra escuela ofrece máster en gestión de activos, máster en Facility Management y máster en excelencia operacional, que consta con una doble titulación. Son 12 meses totalmente online, con una semana internacional presencial en España. El costo de la matrícula incluye el viaje desde su país de origen. Más de 15 nacionalidades han participado en nuestro programa. El inicio del máster es el 16 de septiembre de 2019. PMM ofrece en su plan de cursos anual países como Colombia, España, Chile, México, Perú y Estados Unidos. En pantalla pueden ver los próximos cursos disponibles en Perú y Chile. Si quieres saber más, visítenos en nuestra página web en la sección calendario o escríbanos a información@pmm-mediobs.com. Todos los años celebramos la International Global Asset Management, con temas asociados a últimas tendencias en gestión de activos, Facility Management, Big Data e IoT. Las nuevas fechas para el año 2020 son del 13 al 16 de julio, y si estás interesado en algunas de estas fechas, puedes por favor comunicarte con nosotros a los contactos que está poniendo mi compañera en el chat. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por haber asistido al webinar patrocinado por PMM. Si les ha gustado el webinar, les adelanto que tenemos programados más a lo largo del año y deben estar atentos a nuestro LinkedIn o Facebook, donde les informaremos de los temas y las fechas. Muchas gracias
y muchas gracias también al ingeniero Nelson Cuello.